Listo, segunda sesión de oratoria, licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, Universidad del Norte de Tamaulipas. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la proyección de la segunda presentación. Okay. Mismo orden de hace un momento. Diego, Osmar, Antonio, Jesús, Jonathan, Rosario, Marta, Brianda. Bueno, Brianda está ahorita en su trabajo. Ok, Brianda nada más nos escucha. Vamos a empezar con Diego. Los poetas nacen, los oradores se hacen. Marco Tulio Cicerón, 106 a.C., 43 a.C. Antes de Cristo. Los poetas nacen, los oradores se hacen. ¿Qué significará esto? ¿Qué sienten qué les transmite esta frase? Los poetas desde nacimiento ya traen todo lo que se necesita como para... que ese sentir, ¿no? Sí. Y los oradores, pues, por medio del conocimiento y todo, van creciendo y se van haciendo para poder orar. Ok. ¿Seguimos, Diego? Sí. 3.1. Diferencias entre oratoria dialéctica y discurso. Oratoria dialéctica. Se conoce como dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. La dialéctica es un discurso que consiste en la contraposición de una idea, entendida como tesis, y la contradicción es como una nueva resolución del tema. Es también conocida como una manera de filosofar, y su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, Marx y otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método de llegar a la verdad. Ok, hasta ahí, Diego. Discurso. De latín, discurso. Es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. También, según la Real Academia Española, es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Además, es razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre la oratoria dialéctica y el discurso? En una se debate y en la otra se expresa. Exactamente. Ok, en una se debate y en la otra se expresa. Mientras que en la oratoria, por medio de mis argumentos, voy a ir y refutarle una idea a otra persona que tengo aquí enfrente. En el discurso voy a tratar de emitir un mensaje por medio de mi sentir, adaptarme a lo que siente el público y expresarlo de manera oral. Seguimos con Osmar. 3.2. La oratoria didáctica. Es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Su objetivo, especificar, es enseñar, informar y o transmitir conocimientos, usada por los profesores, catedráticos y educadores. Ok. ¿Alguien aquí trabaja o conoce a alguien que trabaje en educación para poder darles el ejemplo? O si se remontan a la primaria, ¿recuerdan sus concursos de oratoria en primaria? Osmar. Casi no, maestra, casi no recuerdo. Diego. Sí, yo sí me acuerdo. Antonio, Jonathan, ¿algo que quieran compartir? Yo de la primaria participé
oratoria sobre, pues hablamos de cultura y conocimiento sobre Benito Pablo Juárez García. Exacto. Todavía sigue hoy en día este concurso, Jonathan, el de valores y patriotismo Benito Juárez, el benemérito de las Américas. De eso trata la oratoria didáctica. Dice aquí, su objetivo específico es enseñar, informar o transmitir conocimientos. ¿Por qué ponían a Benito Juárez? Pues porque nos daba un claro ejemplo de lo que era el original, el nativo mexicano, cómo con esfuerzo, con su dedicación, con todo su pesar, logró ser alguien importante. Básicamente es eso. Se hace un discurso a partir de alguien célebre, alguien que destacó dentro de la historia mexicana, y se le pone como ejemplo al niño, al alumno. ¿Tú quieres ser destacado? Pues mira, él desde abajo, con todo su esfuerzo y con toda su humildad de ser humano, logró ser alguien importante. Y puede ser Benito Juárez, puede ser cualquier otra persona, pero básicamente el ejemplo es ese, el que todos o la mayoría recordamos. Seguimos con Antonio. 3.3. La oratoria política. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los votantes. Ok. ¿Han ido a una conferencia política? ¿Han tenido la oportunidad de asistir? ¿De qué manera se expresa el candidato? Clara, es claro. Trata de ser lo más coherente posible. Trata de ser lo más coherente posible. ¿Qué más? Maestra, en mi opinión personal, creo que lamentablemente carecemos de buenos oradores políticos. La nueva generación que nos ha tocado dista mucho de lo que estamos viendo en este momento, y creo que los oradores, los buenos oradores quedaron allá en los 80s, en los 90s. Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, ¿no? Muy independientemente de su política, hablo de su oratoria, ¿no? Porque los nuevos políticos, hablo de aquí el municipio de Río Bravo, Vallehermoso, ninguno tiene argumentos, ninguno tiene propuestas. La única manera de convencer es, pues, no traen nada, o sea, nomás dicen, es un ataque contra el otro, ¿no? Yo soy mejor que el otro robó, el otro dice, el otro hace, yo no lo hago. O sea, que más parece dialéctica que una oratoria realmente. Esa es mi opinión muy personal, ¿no? O sea, no hablo a favor de ningún partido, sino simplemente creo que los políticos de ahora, al menos en la región en donde vivo, carecen mucho de eso. Me gusta un poco ver más a la oratoria que manejan los americanos. Estuve viendo el debate. Creo que ellos sí todavía utilizan un poquito más esta técnica. Pero si hablamos de México, yo creo que nos quedamos como en los 80s, en los 90s, cuando utilizaban un buen discurso. Todavía Sí, Antonio. Fíjese, yo no creo que sea solamente su opinión. Yo creo que eso la mayoría lo pensamos. Y un ejemplo aquí nacional, cómo estaban en el debate cuando estaban Riquín Canallín, el Andrés Manuel, todos echándose unos a otros, y nosotros acá de este lado esperando a ver a qué hora se le ocurría a alguien lanzar una propuesta, lanzar una solución, confrontar tantas y tantas cosas que necesita el país, y ellos se dedicaron únicamente a echarse tierra uno al otro. Entonces, de hecho, ese debate, maestra, ese debate lo ganó la Modelo, si lo recuerda. Uy, sí, toda la atención estaba ahí. Y lo mismo pasó 6 años atrás con la edecán del INE, cuando estaba Peña Nieto. Lo mismo, toda la atención se fue para otro lado, menos para lo que importaba. Ok, dice, su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública. Otra cosa que mencionó Antonio, dice, a mí me gustan mucho los discursos de los americanos. Yo siento que
por parte del americano, ellos sí tienen como que más el de venir desde abajo. Lo que pasa aquí en México hoy en día, con esa diferencia que usted se dio cuenta de hace 30 años a la actualidad, se dan cuenta, la mayoría de los políticos no saben lo que es chambear, no saben lo que es desde abajo. Se va a escuchar como corrido de que yo voy y ando en la pista, pero eso es cuando no saben lo que es el trabajo, lo que es ganarse la comida honradamente, lo que es ayudar a otros, pero ayudar bien, así de, oye, te doy un vaso de agua, ahí te va una despensa, acciones altruistas. El día que tú te pones en los zapatos de la gente que de verdad lo necesita, ese día tienes propuestas, ese día tienes soluciones, tienes acciones para proponerle a la gente, a mí me funcionó esto y yo no voy a permitir que vuelva a pasar porque ya lo sufrí. Solamente así enamoras a la gente, cuando compartes la misma necesidad, cuando tienes esa solución que tanto estabas buscando ahí enfrente y es de alguien que vino igual que tú desde abajo. Y pues en la actualidad los políticos, bueno, no vamos a enfrascar a todos, porque algunos sí tienen la fortuna de venir como uno desde abajo, de trabajar, de estudiar en una escuela federal, pero la mayoría estuvieron en escuelas privadas, la mayoría estuvo en escuelas privadas fuera del país. Entonces, ¿qué me va a venir a proponer esa persona? ¿Qué sabe él de qué me duele a mí? ¿Qué me falta? Pues nada, no está consciente. Por eso estas personas tienen a su equipo detrás de con sus discursos. Ellos sí estuvieron abajo, sí saben qué le falta a cada uno. Sí. Para eso nos estamos preparando nosotros como comunicólogos. Prácticamente para eso están ustedes aquí ahorita, porque son parte del pueblo. Ok, hasta ahí, chicos, ¿alguien más? Seguimos. Vámonos con... ¿Ya pasó Antonio? Sí. ¿Qué más está? Ok, Jesús. Sí, aquí estoy. La oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Ok, jueces, fiscales y abogados. ¿En dónde encontramos este tipo de oratoria? En un juzgado. En un juzgado. ¿En dónde más? En un juzgado con los abogados, lo que tiene que exponer sobre un caso, el propio juez, aquí lo dice. Todas estas personas involucradas a las ciencias jurídicas, así es. Seguimos. En el registro civil, cuando se van a casar también. Antonio nos acaba de dar otro ejemplo en el registro civil. Diego, ¿quieres compartirnos? También en los juicios orales. Pues sí, un juzgado. Así Los es. magistrados también lo pueden hacer. En la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Poder legislativo, poder ejecutivo. Seguimos entonces. Jonathan. Otro tipo de discurso. 4.1, la conferencia. 4.2, el discurso. 4.3, la declamación. 4.4, elementos que constituyen el discurso. Adelante. La conferencia. Alex. Una conferencia es una reunión de personas, un conglomerado, en donde se debate y expone sobre un determinado asunto de tipo científico, social, político, medioambiental, etc. Y específicamente puede estar referido a, y lo dice Harry. ¿Continúo? Sí, adelante. Un congreso. Denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión o intercambio de conocimientos. Una disertación pública sobre un asunto científico, filosófico, literario o empresarial
o sea, exposición generalmente de un solo conferenciante o de unos pocos, a veces con una finalidad cultural, a veces académica, véase conferencia magistral. En algunas universidades y estudios, una clase en la que el docente tiene palabra parte la mayor tiempo. Se entiende en función a clase práctica. Una plática entre dos o más personas para tratar de algún punto o negocio. Una reunión de representantes de gobierno o Estado para negociar sobre un tema específico, por ejemplo, conferencias sobre desarme. Una comunicación telefónica, en especial si es interurbana o internacional, véase conferencia llamada. Una videoconferencia, comunicación simultánea bidireccional de audio y video entre dos o más personas. Ay, no puedo leer lo último. Ok, yo se la doy. Una conferencia de prensa o rueda de prensa. Acto informativo convocado por un organismo o entidad al que están invitados los medios de comunicación para que informen de lo que allí sucede o expresen. Ok, gracias. Entonces vemos los ejemplos de conferencias, las cuales son congresos, disertación pública, clase práctica, plática, reunión de representantes, comunicación telefónica, videoconferencia, que es la que estamos teniendo en este momento con fines educativos, y una conferencia de prensa. Seguimos con Rosario. 4.2, el discurso. El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo que se presenta bajo manifestaciones diversas. Discurso oral, escrito, por ejemplo. Desde el punto de vista formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado tiene una naturaleza dinámica. Por ello, no es posible describirlo en términos de reglas, como es en el caso de la oratoria, sino de regularidades. El discurso no es un producto, sino un proceso cuyo aspecto más destacado es la finalidad comunicativa. Ok. ¿Seguimos, Rosario? Sí, la declamación. Derivado del latín declamativo, el concepto de denominación se gira en torno al hecho de declamar. Es verbo según su definición teórica, describe la acción de hablar en público o de recitar con entonación las mímicas y los gestos adecuados. Así se denomina declamación al arte escénico que se realiza frente a un público que observa y escucha en primer lugar y que participa en lo que está desarrollando, siendo testigo auditivo y ocular de lo que se representa. Su finalidad es siempre cautivar al espectador para que pueda vibrar no solamente con el sonido de lo que se dice, sino también con su significado. Esto se consigue, sin dudas, a través de la mímica, el gesto y consiguiendo que sobresalgan aquellas palabras que remarcaron los sentimientos y las emociones del texto. Ok, Rosario. Entonces, entre la oratoria y la declamación, ¿cuál es la principal diferencia? La declamación es un debate. ¿Un qué, perdón? Un debate. No. Diferencia entre declamación y oratoria, ¿quién me puede indicar? ¿Antonio? La declamación involucra artes escénicas y es el sentimiento del declamador o del poeta. Y la oratoria es más el discurso enfocado como a informar, ilustrar, dar a conocer o convencer. Ok, mientras que en la oratoria me voy a encargar de defender por medio de un discurso y de argumentos un tema particular, como lo menciona aquí en la declamación, es un arte escénica. Así como está el concurso de oratoria del que estábamos comentando hace rato, el de Benito Juárez, están los concursos de declamación o comúnmente llamados concursos de poesía. En la declamación se involucra más el sentimiento, el ademán, el gesto que le vas a dar al público, cautivarlo hasta el punto de la lágrima, porque ya es tener a flor de piel tu sentimiento, es algo poético, muy diferente a lo que es la oratoria,
que son hechos, palabras claves, concisas y al punto. Seguimos con Marta. Perdón. 4.4. Elementos que constituyen el discurso. Se inicia con un saludo al público para llamar la atención de los presentes. Introducción. Esto es parte fundamental. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura de nuestra exposición oral. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. Desarrollo. Tratar el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a tratar basados en cifras, citas de autores. Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento que tienes sobre el tema. Conclusión. El final del discurso tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Un consejo para terminar con broche de oro. Finaliza con una frase o cita de algún autor que crees que vale la pena mencionar porque influye a reflexionar. Ok. Estos puntos que están aquí son clave para el discurso que van a preparar. En un concurso de oratoria saludan buenos días, honorables miembros del jurado calificador. Introducción. Hablar de Benito Juárez es hablar de valores, tarará, tarará, introducción, desarrollo. En aquellos días, el indígena daban como que una reseña de su biografía, qué había hecho y conclusión. Es por eso que Benito Juárez se destacó como un ciudadano y tan. Entonces, el tema al cual vayan ustedes dirigir su discurso debe de llevar esos puntos, aunado a lo que les acabo de subir ahí en la plataforma. Se acabó la presentación. Vamos a interrumpir, dejar de compartir. Antonio, ¿qué pasó? Sí, la investigación son 4 cuartillas. En la oratoria, ¿cuántas van a ser? El discurso, perdón. Lo que les tome el discurso, lo que ustedes quieran transmitir y con los puntos que les está pidiendo. No Okay, creo que me lo hagan de 5 hojas, ¿verdad que no? No, ok, es libre. No, entonces, es que no. Eso lo vamos a grabar, nos comentó, ¿verdad? Vamos a grabar el discurso, se lo vamos a enviar. ¿Grabarlo en audio o lo quiere grabar en video? Video, quiero verlos. Ah, ok. Entonces Sí, porque tenemos que memorizar el discurso también. pues puede memorizarlo o puede tener un apuntador así que le esté mostrando carteles si gusta. Pero miren, no tanto que lo memorice, usted puede darle 2, 3 leídas, al fin de cuentas es algo que usted va a redactar, es el sentir suyo, son argumentos con los cuales va a defender lo que está diciendo, no va a declamar, no me va a decir algo para que yo me ponga a llorar al punto del conmoverme, no, me va a exponer un tema con argumentos. Y si ya lo conoce, va a ser más fácil redactarlo y proyectarlo. Ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que como en los concursos de oratoria ya ve que toman el discurso en sus manos y van siguiendo palabra por palabra para que uno lo diga textualmente. Bueno, ahí mismo en Classroom hay un apartado que dice revisión. Ahí en revisión van a subir el discurso y en el otro van a subir el puro video. Ok. La revisión, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo podemos entregar la revisión, tanto del discurso como la de la investigación? Sí, ya lo tienen de una vez, pero me pueden entregar todo hasta el 17 de octubre, que es la fecha límite de recepción de documentos. Sí, pero digo, para poder hacer correcciones, mejor entregarla antes, ¿no? Sí, como les digo, si ya la tienen de una vez, la pueden mandar. Ok, perfecto. Ándele pues. Vamos a interrumpir la grabación